España el domingo. Bueno, en España, como dijo hoy Pilar Rahola, como charlaba con Adriana Amado hoy y Cayetana Álvarez Toledo, fuerte también lo de habló. Cayetana, ¿no? Bueno, hubo un tsunami, hubo un terremoto que fue más allá de lo que incluso muchos pronosticaban. Cayetana dijo, ya pasó en Chile, está pasando en España y va a terminar pasando en Argentina porque el kirchnerismo va a perder fuerte. Sí, el chavismo español, como lo llaman a Podemos, por ejemplo, pero el propio socialismo que pactó con el chavismo español o el kirchnerismo español, bueno, sufrió una derrota muy grande en las elecciones locales y autonómicas. ¿Y la gran estrella fue o es? Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que consiguió mayoría propia total para hacer y deshacer lo que quiera. Que necesitaban 300.000 votos de diferencia. ¿Sabés cuántos votos consiguieron de diferencia? 800.000 en total, ¿eh? Creo que acá hay una capitalización de Isabel Díaz Ayuso de lo que fue su administración de la pandemia, en contraprestación o en contraposición, mejor dicho, a lo que hizo Pedro Sánchez encerrando a los españoles. Pero tenemos a un experto que lo analice. Sí, primero mostramos a Isabel Díaz Ayuso. Dale, lo que decía sobre el peronismo, dale. Sánchez nos va a llevar a la ruina. Y no es el gobierno de las mayorías y mucho menos el gobierno de la gente real. Es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado. Es populismo fiscal. Le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios. Pero le tengo que decir que la pequeña empresa española no aguanta más, que no pueden hacer frente a tantos gastos de producción, que el margen de beneficios cada vez es menor. Bueno, y desde Madrid está Fernando González, director del Observador de España. Tenemos poquito tiempo, pero nos gustaría saber el impacto en España y también en la Argentina, ¿no? Que vos sos un colega de dos mundos, digamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sí, ha sido, la verdad es que el impacto mucho más fuerte de lo que se preveía, porque el triunfo fue muy extendido del Partido Popular y la derrota del socialismo y de los aliados de Podemos, de los aliados catalanes, los aliados vascos, fue muy estruendosa. La verdad es que hay dos elementos. Yo escuchaba a Cayetana Álvarez de Toledo, coincido con el análisis de ella, y hay dos elementos. Uno cultural, ¿no? El feminismo excesivo, la cobertura incluso económica a los integrantes, ex integrantes de ETA en el País Vasco. Todas esas cosas en términos culturales le causaron mucho daño al gobierno de Pedro Sánchez y la gente lo rechazó y le votó en contra. Y por el otro hay un dato que por ahí pasa más desapercibido, que tiene que ver con la tremenda pelea, la confrontación extrema interna que tenía la coalición del Partido Socialista con las aliadas de Podemos, que se peleaban entre sí, Irene Montero, Yolanda Díaz, Ione Belarra, con la pelea también que había tanto con los vascos como con los catalanes que conforman la coalición. También el electorado español terminó rechazando eso, Luis, Pablo, y te digo que lo están mirando desde los equipos, sobre todo de Juntos por el Cambio, cómo es el componente de ese triunfo del Partido Popular, cómo es el componente de esa derrota de la coalición de gobierno. ¿Por qué? Porque hay varias similitudes que conectan a España con la Argentina. Fernando, desde el punto de vista económico, el otro día charlábamos con un argentino que había estado, empresario él, que había sido invitado por Isabel Díaz Ayuso a un meeting con empresarios, y él les hablaba con una frase que les impactó mucho. Yo vengo del pasado, esto ya lo vi, que representaba a todas las regulaciones, el Estado presente, el Estado metiéndose hasta en los impuestos más mínimos. ¿Qué hubo de esa en la reacción electoral de los españoles? Lo hay y mucho. Te digo que no solo entre los empresarios, sino entre la gente común. Hay en Madrid 700.000 personas de extranjeros o doble nacionalidad que vienen de América Latina. Y muchos de ellos votaron el domingo. Algunos dicen venimos del pasado, otros dicen venimos del futuro, porque vimos la inflación, vimos la incertidumbre, vimos la intolerancia política que trae, sobre todo los venezolanos, ¿no? Y también obviamente los argentinos. Sí, muestran ese fenómeno y les meten miedo. Hay en una parte importante de la sociedad española miedo a que se repitan los fenómenos de intolerancia
y de incertidumbre económica que hay en Sudamérica, que hay en la Argentina, que hay en Venezuela, también en España. También La en última, Madrid. Fernando, querido, estás en Madrid. ¿Cómo se ve desde esa parte del mundo lo que está pasando? ¿Como una ola que puede llegar también a la Argentina y hacer que el kirchnerismo, como le dice Miguel Wiñaski, el populismo psiquiátrico, le dice el kirchnerismo, sufra quizá la peor derrota en la historia del peronismo? Debería ir en esa línea, digo, porque es imposible que un gobierno con el 110% de inflación anual, con los términos económicos que tiene el gobierno actual, pueda ganar una elección. Pero acá está el punto que te decía sobre Juntos por el Cambio, ¿no? De ver que la confrontación extrema interna no termine conspirando contra esa posibilidad, que también le abrió una puerta a Javier Milei y que puede conspirar para que no pueda ganar la elección finalmente en las PASO y en octubre. Exacto. Bueno, felicitaciones por la salida del Observador en España. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Gracias, Fernando. Gracias, abrazo enorme a todos. Chau, bueno, cuando volvamos, una conclusión de la mesa, María Eugenia Talerico, el señor Martín Rodríguez Yebra.